también se escuche bien. Hola a todos, muchas gracias por la invitación a este workshop. Bueno, para comenzar esto, yo creo que una de las cosas más llamativas que hay en el título, además del ajuste de distribuciones y estimación de parámetros, que ya como estadísticos estamos acostumbrados a leer eso, podría ser los modelos de universo tardío, ¿ya? Pero ¿qué es un universo tardío? Esa es, yo creo, la primera pregunta. Aquí me tiene un problema. Ahí está. Ya. Entonces, el universo tardío, si aceptamos la teoría del Big Bang, eh, todo parte desde un punto y a través de esa explosión que hubo en el Big Bang, empezó a crearse todo lo que es el cosmos, todo lo que es el universo, la formación de galaxias, estrellas, planetas, y hasta el día de hoy. ¿Ya? Pero todo esto partió de una etapa temprana, en el cual todo era muy caliente por esta explosión, y a medida que fue pasando el tiempo, esto se fue enfriando y la materia se fue juntando y formando así las galaxias, estrellas, planetas, pero como si ustedes se fijan aquí en la curva superior o en la inferior, esto tiende a una expansión, ¿ya? En la última etapa, ¿ya? Y eso habla sobre la expansión del universo y que prácticamente esto se ha ido acelerando. Entonces, para seguir hablando de esto, tenemos que ver un poco lo que es la relatividad, ¿ya? Y la relatividad parte con este personaje que es Galileo Galilei, el cual fue el primero en presentar lo que eran los movimientos relativistas, ¿ya? Prácticamente un movimiento relativista es que el movimiento depende del observador, ¿ya? Un ejemplo que podría darles de esto es que si yo lanzo una pelota en esa dirección, y a la vez una persona sale corriendo en esa dirección a la misma velocidad de la pelota, yo voy a ver que los dos se van a ir alejando, pero la persona que va al costado de la pelota va a ver que la pelota no se aleja a ningún lado, van a ir los dos en el mismo movimiento y para él la pelota va a estar quieta y para nosotros los dos se van a ir alejando. Entonces, a eso prácticamente se refiere la relatividad. Después pasó por Newton y Newton incorporó lo que es el tiempo. También estableció sistemas en los cuales el tiempo era relativista, pero no fue hasta que Einstein incorporó, a propósito de Maxwell, de la presentación anterior, incorporó lo que era la velocidad de la luz, descrita por Maxwell, y también incorporó lo que era el espacio-tiempo, descrito por Minkowski, ¿ya? Y así fue como que creó lo que es la teoría general de la relatividad. Eso es la primera parte, porque después vendrían siendo estos dos caballeros, que el del lado izquierdo es Georges Lemaitre y el del lado derecho es Edwin Hubble. Ambos tuvieron que ver con la explicación de esta expansión del universo. Por un lado, Lemaitre, a través de las mismas ecuaciones de Einstein, determinó que el universo no debería ser estático como Einstein creía, sino que debería ser un universo dinámico, en movimiento. Y esto, si el universo se ha ido moviendo, se ha ido expandiendo, como determinó Lemaitre, él propuso que si nosotros volvíamos el tiempo atrás, muy atrás, llegaríamos a lo que era un punto de origen y dio así a la teoría del Big Bang, ¿ya? Y por otro lado, Hubble, él determinó que a través de observaciones de datos, ¿cierto? Determinó que las galaxias en promedio se estaban alejando, ¿ya? Hay otras que se están acercando y otras se están alejando, pero en promedio se están alejando. Y también estableció lo que es el parámetro de Hubble, que ve a la velocidad, bueno, en realidad es una relación entre la velocidad y la distancia a la cual se está y se aleja una galaxia de otra. Pero estos estudios de Hubble se hicieron a través del estudio de la luz que emitían estas galaxias. Y estas galaxias hicieron, bueno, esa luz se estudia el espectro electromagnético y utilizando algo muy parecido a lo que es el efecto Doppler, se determina que estos objetos se están alejando o acercando. Y aquí es donde hablamos del corrimiento al rojo.
Ya el corrimiento al rojo quiere decir que prácticamente cuando un objeto, como se ve en la imagen, la primera parte, la parte superior, si un objeto está quieto, la onda generada por la luz eh, permanece igual y las líneas esta negra que se ve aquí, que es una línea de hidrógeno en el espectro electromagnético, se mantienen fijas ahí. Eso quiere decir que el objeto está a una distancia fija y no se va a mover de ahí. Pero si el objeto se empieza a alejar, como muestra la segunda imagen, eh, esta longitud de onda de la luz se empieza a dilatar o empieza a crecer y las líneas de hidrógeno se desplazan hacia el rojo, ¿ya? Y eso es lo que prácticamente es el corrimiento al rojo, ¿ya? Mientras que si un objeto se acerca, la longitud de onda de la luz se acorta y ¿cómo es que se llama? Y la línea de hidrógeno se desplaza hacia la luz, hacia el azul, perdón, ¿ya? Eh, y eso se llamaría corrimiento al azul o blue shift, que en inglés es más conocido. Eh, y como dato también que sirve para que lo vamos a usar después, es que la luz viaja a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? Aún así, esa luz que nosotros vemos del Sol, en realidad tiene un desfase de 8 minutos, en realidad, ¿ya? Son pequeños detalles, pero esta expansión del universo llegó hasta 1997, es decir, hace veintitantos años atrás, que a través de los resultados del mismo Hubble, estos científicos, Perlmutter, Rees y Smith, determinaron que esta expansión del universo no se ha ido frenando como se esperaba, sino que se ha ido aumentando y más encima de forma acelerada, ¿ya? Entonces, para explicar todo este fenómeno, se creó el modelo Lambda Goldar Matter, ¿ya? Que prácticamente que involucra la energía oscura, que es representada por esta lambda, y Goldar Matter, materia oscura y fría, ¿ya? Entonces, este modelo es conocido como un modelo cosmológico estándar, porque cuando se puso a prueba funcionaba realmente relativamente bien, en la cual involucra la teoría de la relatividad como teoría de gravitación para funcionar y brinda una completa descripción del universo en términos de diferentes parámetros, ¿ya? Y esos parámetros nos dicen qué proporción hay de, por ejemplo, materia, qué proporción hay de energía, qué proporción hay de radiación y qué proporción hay de incluso materia oscura en el universo, ¿ya? Y estas estimaciones se realizan mediante este corrimiento al rojo, un módulo de distancia, y vamos a ver qué es lo que es la radiación del fondo cósmico, que son residuos que quedaron del Big Bang, y la materia bariónica y oscura también, ¿ya? Y esto también funciona, pero para estructuras a grandes escalas del universo. Es decir, estamos hablando de lo que son formación de galaxias, no tanto a nivel planetario, sino que a nivel galáctico ya. Entonces, otra de las cosas que hay que considerar es la curvatura que podría tener este universo, ¿ya? Existen tres tipos de curvaturas que son, no es que nosotros vamos a ver el espacio curvado, sino que es un espacio matemático en el cual se plantean tres curvaturas. Primero el plano, que es el espacio euclidio, prácticamente en donde la suma de los ángulos de un triángulo suman 180 grados y las rectas paralelas siguen siendo paralelas en todo su recorrido, ¿ya? También se postula una curvatura positiva del universo en el cual los ángulos internos de un triángulo suman más de 180 grados y las líneas paralelas se van a cortar en algún punto. Podrían verlo como un globo terráqueo, ¿ya? En las cuales los paralelos se cortan en los polos, y si uno dibuja un triángulo en ese globo, los ángulos van a tener más de la suma de esos ángulos van a ser más de 180 grados. Y por último tenemos una curvatura negativa, que es más que nada como una silla de montar, lo escriben, y la cual la suma de los ángulos internos de un triángulo suman menos de 180 grados y existe más de una línea paralela
que pasa por un punto fijo, ¿ya? Eso es un detalle que lo vamos a ocupar después, como pero una cosa más interesante que involucra el modelo es lo que es la materia oscura. ¿Ya? La materia oscura fue propuesta en 1933 por Zwicky y esta creen que se tuvo que haber sido creada en momentos cercanos del Big Bang. ¿Y por qué se llama materia oscura? No es que sea negra, sino que simplemente es porque no la podemos medir, no la podemos ver, no la podemos... Sabemos que está ahí, pero no podemos datearla, ¿ya? Y eso es, prácticamente se postuló porque en esta curva, en este gráfico, que tal vez no se ve mucho, vamos a ver si lo podemos agrandar. En esta curva, por ejemplo, aquí vemos la velocidad de lo que son la, la, la velocidad ¿cómo es que se llama? De las ondas de luz de las estrellas, la medición de las estrellas, y esto ha ido, ¿cierto? Fue creciendo las mediciones, pero los valores esperados que salían de la teoría eran menores que lo que era lo observado. Entonces, se propuso esta materia oscura netamente porque faltaba algo que completara este vacío que hay aquí, ¿ya? Y esta imagen que está acá al lado izquierdo representa una simulación de materia oscura hecha en computadora, eh, y la cual, esta imagen salió el año 2017, si no me equivoco, en la cual vemos aquí dos galaxias que están, estos puntos blancos, y alrededor es materia remanente de estas galaxias, pero todo esto alrededor que está medio azul es materia oscura que debería existir ahí para que esas dos galaxias con esas formas se mantengan en esas formas por su efecto gravitatorio, ¿ya? Es decir, que esta materia oscura en cierta forma ayuda a completar lo necesario para que estas estructuras no colapsen por los efectos gravitatorios, ¿ya? Y esta materia oscura se puede clasificar tanto fría como caliente, pero eso ya va a un más proceso químico. Nosotros trabajamos más con la fría, por lo que, eh, por lo que he leído, ¿ya? Bueno, todas estas mediciones y todo eso lo hacen los astrónomos más que nada, y esos datos se los pasan a los cosmólogos, ¿ya? Otra de las cosas que considera el modelo es la energía oscura, que esta es la que le atribuyen la expansión del universo y fue introducida en las ecuaciones de Einstein para explicar el efecto que ejerce la gravedad, ya que describen que el efecto de la gravedad es tanto atractivo como repulsivo. Es atractivo en etapas tempranas, en la cual son pequeñas escalas, la gravedad atrae, pero a grande escala la gravedad ejerce un efecto repulsivo, ¿ya? Es decir, expulsa en vez de atraer. Y donde no se puede medir tampoco esta energía oscura, una de las ideas que sale de esto para explicar su origen es que es la energía del propio vacío, ¿ya? Y un dato interesante es que esta energía no puede ser ni cero ni infinito, porque si fuese cero, eh, esta expansión del universo llegaría hasta un punto en que se frenaría y después caería en un colapso de gravitación igual, porque expandir el universo requeriría una muy grande cantidad de energía, y si fuese infinito, eh, esta esto haría que la expansión fuese tan rápida que incluso sería más rápida que la velocidad de la luz, cosa que primero iría en contra de la teoría general de la relatividad que dice que la luz es lo más rápido que hay. Y segundo es que nosotros veríamos en el cielo rasgaduras del espacio, ya veríamos franjas o espacios en el cielo en cual no podríamos ver estrellas, no podríamos ver nada de eso, solamente espacio negro, y eso sería netamente porque el espacio entre nosotros y esas estrellas que queríamos ver
crecería más rápido que la luz, cosa que la luz no alcanzaría a llegar a nosotros, ¿ya? Y veríamos simplemente oscuridad. Entonces, otra de las cosas, como les mencioné, es la radiación. La radiación fue lo que queda del Big Bang, que cuando Lemaitre postuló su idea del Big Bang, dentro de esa teoría se encontraba que si ocurrió, todavía quedarían restos de esa mega explosión, ¿ya? Y no fue hasta creo que en 1936 donde un par de estudiantes estaban haciendo experimentos con un, eh, un telescopio radial, creo que se llamaba, en la cual siempre encontraron una interferencia y donde apuntaban el telescopio o el detector de esta onda, siempre encontraban una interferencia de radio, ¿ya? Y esto al final, años después, determinaron que era efectivamente el remanente del Big Bang, y eso le dio la credibilidad y las pruebas suficientes para que esto de la teoría del Big Bang fuera real y era una prueba suficiente, ¿ya? Entonces, estos parámetros en sí tienen unidad de medida, ¿ya? La cual Einstein definió como fluidos cósmicos, ¿ya? Estos parámetros, estos distintos componentes. Entonces, si nosotros tomamos toda la materia del universo y la juntamos en una bolita, juntamos toda la energía, juntamos toda la radiación, nos podríamos tener una densidad de cada una y eso formaría el 100% del universo, ¿ya? Pero como estos tienen unidades de medida, se propusieron estos omegas sub i, que el i data de qué variable estamos hablando, de qué parámetro estamos hablando, como lambda, materia oscura, materia bariónica y radiación, en las cuales estos omega sub i, por esta transformación que tienen, pierden su unidad de medida y quedan solamente como una proporción, ¿ya? Es decir, estamos hablando de que los omegas tienen valores entre 0 y 1. Y si nosotros sumamos todos estos omegas para completar el 100% del universo, aquí es donde se relaciona con la curvatura del universo, ¿ya? Porque si estos omegas, la suma de todos estos, da como resultado 1, quiere decir que nuestro universo es plano. Y se respetan las leyes de las líneas paralelas, que, que van a ser siempre paralelas y que la suma de los ángulos internos de un triángulo van a ser 180 grados. Y eso también lo probó, se realizaron pruebas a través de Wilkinson Microwave Anisotropy Proof, los cuales demostró que era efectivamente 1 la suma de estos parámetros y que el universo en el cual nos encontramos tenía una estructura plana. Pero cuando nosotros decidimos estudiar o se decide estudiar el universo en sí, no se puede ir a buscar un material o materia a otras galaxias, simplemente podemos estudiarlo mediante la luz que emiten, ¿ya? Entonces, una de las cosas, si queremos medir por si esto se está desplazando, entonces tenemos que medir a qué distancia están, ¿ya? Y para eso, si nosotros tomamos un fotón emitido de una fuente de luz y nosotros lo captamos, ¿ya? Después de un periodo de tiempo, la pregunta, ¿cierto?, es a qué distancia se generó ese fotón, ¿ya? Y para eso se mide la distancia de luminosidad a través de esta fórmula, ¿ya? En la cual considera la velocidad de la luz, el corrimiento al rojo de las galaxias, es decir, que puede haber una expansión del universo, y también considera el parámetro de Hubble, ¿ya? Además de que dentro de esta integral, ¿cierto? Considera los distintos parámetros que nos estamos viendo, ¿ya? Pero el problema de esta distancia de luminosidad es que se ve interferida
muchas veces con objetos que pueden estar cercanos, ¿ya? Entonces se propone la diferencia entre una magnitud aparente y una magnitud absoluta, ¿ya? ¿Por qué se propone esto? Netamente para nosotros decir lo que yo estoy viendo efectivamente se encuentra a esa distancia, ¿ya? Esto se hace una comparación con un objeto relativamente cercano, la cual está a 10 parsecs, que es una unidad de medida astronómica. Esta misma magnitud, que se llama módulo de distancia, también está en unidad de parsec. Y primero, es una forma de distancia utilizada, muy utilizada en astronomía, y se describe en escala logarítmica, ¿ya? Por eso tiene este logaritmo que está aquí, en base 10 de hecho. Y este es el modelo, o esta es la curva, o esta es la ecuación que nosotros tenemos que trabajar para encontrar la relación que hay entre los parámetros, el redshift y el módulo de distancia. Bueno, primero necesitamos datos para esto, y los datos los obtenemos de algo que se llaman las supernovas, ¿ya? Las supernovas son producidas por una explosión de una estrella, en la cual, ¿por qué se eligen este tipo de supernovas? Bueno, primero las supernovas se clasifican en varios tipos, dependiendo del espectro electromagnético y su curva de luz, ¿ya? Pero la que es más estándar, es decir, la que, aunque se observen varias, tiene los brillos más estándar, es la supernova del tipo 1A, que en su espectro eh, no tiene líneas de hidrógeno visibles, ¿ya? Y estas supernovas se producen a través de una explosión de una enana blanca, ¿ya? La enana blanca es un tipo de estrella, las cuales están en un sistema binario, es decir, hay una estrella, una enana blanca y otra estrella de cualquier otro tipo, y donde la enana blanca es mucho más masiva que una de las cosas más masivas del universo y muy diminuta. Si no me equivoco, tiene el tamaño como de la Luna, pero tiene muchas más veces la masa de nuestro Sol. Entonces, esta estrella, por ser tan masiva, genera una gran fuerza gravitatoria, ¿ya? Y cuando está cerca a otra estrella, estas comienzan a absorber el material de la otra estrella, como se muestra en la imagen superior, mientras están orbitando una alrededor de la otra, ¿ya? Esta empieza a robar la materia de la otra estrella hasta llegar a un punto que ya no aguanta más materia, la enana blanca, y colapsa en un colapsa bajo su propia gravedad prácticamente. Y eso genera una explosión, la cual expulsa toda esta materia sobrante, y se produce esta supernova, ¿ya? Entonces esa supernova tiene niveles de luminosidad bastante ideales para los estudios porque son estables, ¿ya? Son estables. Siempre se miden estas estrellas y uno puede tener los valores más estables en comparación a otros tipos de supernova. Entonces estos datos son reunidos por los astrónomos y son entregados a los cosmólogos para que hagan estos estudios, ¿ya? Y estos datos, los que nosotros trabajamos, son 4 conjuntos de datos, 3 los principales, que son Unión, Unión 2 y Unión 2.1, en los cuales la Unión 2 y Unión 2.1 son actualizaciones del propio conjunto Unión, y el conjunto Unión es la compilación de supernovas del tipo 1A, que de 13 conjuntos de datos independientes, ¿ya? Son 13 conjuntos de datos hechos por distintos observadores, por distintos proyectos, todos bajo el mismo telescopio prácticamente, y que se unieron y juntaron este conjunto unión, ¿ya? Pero de los cuales tenían 414 datos de supernovas, pero de los cuales después de aplicar unos filtros de usabilidad que le llaman, simplemente quedaron 307. Entonces, bajo esos
bajo esas 307 observaciones, en este trabajo solamente voy a mostrar lo hecho por el conjunto Unión, pero bajo esas 307 observaciones que están medidas en la siguiente forma. Simplemente entregan estas tres columnas de datos, que son prácticamente el corrimiento al rojo, el módulo de la distancia y un error en la medición de este módulo de distancia. ¿Ya? Entonces, estos están distribuidos de la siguiente forma. Aquí vemos los histogramas que son bastante un poco extraños, ¿cierto? Tenemos una bimodalidad en tanto lo que es el corrimiento al rojo como el módulo de distancia, y tenemos una simetría muy marcada en lo que es el error de este módulo de distancia. ¿Ya? También podemos ver lo que son los boxplot, indicando que hay mucho dato lejano, eh, ¿cierto? Tenemos mucho dato extremo, pero eso es netamente porque estos boxplot están prácticamente hechos para distribuciones eh, unimodales. ¿Ya? Si nosotros lo vemos en forma bivariada, estos datos, por ejemplo, el corrimiento al rojo y el módulo de distancia, cosa que lo vimos que están relacionadas en una ecuación, vemos que en realidad están bastante relacionadas eh, y que otra de las características es que es una curva, ¿ya? No es una forma lineal, sino que es más curva. Y, eh, y vemos que también el corrimiento al rojo con el error del módulo de distancia no muestra una muy buena relación, ni tampoco el módulo de distancia con el error de este módulo. ¿Ya? Pero sí lo que nos llama la atención es esto de los pequeños grupos que se forman, como estas partes. También vemos estos datitos que están acá. Estos datitos que están acá son un poco lejanos, ¿cierto? Ese datito también, que es el mismo que está aquí presente, son bastante lejanos, ¿cierto? Y para esto vimos también la correlación de Spearman para ver el tema de lo que era cómo cómo están relacionadas realmente estas dos variables, y vemos que entre el corrimiento al rojo y el módulo de distancia hay una fuerte correlación, pero no tanto entre el corrimiento al rojo y el error del módulo y el propio módulo con su error. Entonces, bajo el mismo punto de que estos formaban grupos, hice un estudio de análisis de conglomerados para ver el tema de por si realmente habían grupos muy distantes de otros y otros no tanto. Aquí se establecieron 6, 7 grupos, de los cuales ese dato distante que les mostré está aquí solito. Aquí hay otro grupo de un par de observaciones, pero son 4 los grupos principales. Esos 4 grupos me ayudaron bastante para ajustar una distribución a estos datos, dado que estos datos agrupados en pequeños grupos son los datos distantes de cada variable. Así que utilizando solamente los 4 grandes grupos, pude ajustar una densidad a esto. Como por ejemplo acá tenemos una mezcla de densidades. En la línea negra, estas son densidades paramétricas, y en la línea roja una densidad no paramétrica, pero utilizando un núcleo gaussiano. Ya, esta mezcla de distribución para el corrimiento al rojo, eh, eh, realicé un gráfico cuartil-cuartil, el cual dio relativamente bien, pero después, a través del test de Kolmogorov-Smirnov, dio un estadístico 0.055 y un valor P de 0.34, así que no estaba tan mal después de todo. Y esto, en la ecuación que se ajustó fue una mezcla de distribuciones T asimétricas no centradas, ¿ya? En las cuales tenemos los parámetros de posicionamiento, tenemos los parámetros de escala, tenemos los parámetros de asimetría, y tenemos, bueno, los grados de libertad y el peso de cada una de las distribuciones. ¿Ya? La primera distribución que está acá representa, si vemos en el gráfico, esta parte que está aquí, que es solamente una columna hacia arriba. ¿Ya? Mientras que la segunda distribución, que es donde más hay datos, por eso se llama más proporción, es esta parte que está acá, que igual vemos que es asimétrica,
no está centrada, y bueno, aunque en esta parte hubo no tan ajuste y se vio reflejado acá, eh, pero esa distribución de hecho no funcionó, la verdad. Y fui modificando todos estos parámetros de escalamiento, de centralidad, de los grados de libertad de estas distribuciones, pero estas fueron de esta configuración fue la que mejor se ajustó, la verdad. Eh, También hice lo mismo con el módulo de distancia. Aquí también el mismo procedimiento, también se ajustó una mezcla de distribuciones, también utilizando una distribución no paramétrica, pero con núcleo gaussiano. De esta forma, vemos el gráfico de cuartil-cuartil también, que también dentro de todo está bien. Vemos el estadístico KS para ajustar estos datos a la distribución, y también nos dice que pueden ajustarse, y que prácticamente esta distribución es dos normales asimétricas. ¿Ya? Esta fue mucho más simple de ajustar. Las normales, donde no poseen un parámetro menos, que son los grados de libertad, la verdad es que se ajustaron, mm, fue mucho más fácil ajustarlas que las distribuciones asimétricas no centradas. ¿Ya? También conservaron el mismo orden de, ¿cómo es que se llama? De proporción, al igual que en el caso anterior. Así que, en cierta forma, no nos complicamos más allá y dejamos esto ahí. ¿Ya? También, obviamente, fue un trabajo que se fue cambiando estos valores de escala, de posicionamiento, de asimetría, y estos fueron los mejores valores, o los que más calzaron que encontré yo. ¿Ya? No es que también tampoco haya hecho algo muy riguroso, o programar algo para que me lo encontrara solo los valores y encontrara los mejores que se ajustaran. Simplemente fui cambiando valores manito a manito y se dio. ¿Ya? Y finalmente, con el error del módulo de distancia, acá ya fue algo más simple, porque en realidad esto era una distribución, ya no tenía una mezcla. Acá simplemente se ajustó una distribución eh, muy parecida a lo que proponía la densidad no paramétrica. eh, y el QQplot también se ajustó bastante bien, excepto en esta parte de la escuela, que ahí mostró un poco de problemas, pero el propio test de Kolmogorov-Smirnov nos dio que dentro de todo era un buen ajuste. Y la distribución simplemente que se ajustó acá era una distribución T asimétrica no centrada con esta parametrización. ¿Ya? Aquí el parámetro de posicionamiento, de escala, son bastante bajos, así que en cierta forma, bueno, estos ajustaron bastante bien. Lo mismo se realizó con la otra base de datos que les nombré, que era el conjunto Unión 2 y el conjunto Unión 2.1. También había otra base de datos, creo que no se la mencioné, que es el conjunto Essence, que cuenta con un total de 250 observaciones. A todas esas bases de datos se les hizo lo mismo. También se ajustaron distribuciones, los parámetros y las proporciones cambiaban, porque en los conjuntos Unión y Unión 2, Unión 2.1, bueno, en los conjuntos Unión 2 y Unión 2.1 había más datos. ¿Ya? Fue una actualización de los valores del conjunto Unión, y además le agregaron más datos. Y esas distribuciones que estaban en los otros conjuntos no se no, no eran igual a estas, así que eh, propusimos otras distribuciones para esos conjuntos de datos, eh, pero eh, se hicieron las pruebas pertinentes para descartar de que realmente eran distintas o de que eran iguales. ¿Ya? También hubo unos test de igualdad de distribuciones, igualdad de varianza y cosas así. Finalmente,
en la parte de la estimación de los parámetros, tenemos que, esta era la ecuación, la cual tuvimos que modificarla un poco, porque primero hay que considerar ¿cómo es que se llama? La, la totalidad de la suma de estos parámetros. Vamos a considerar un universo plano, como lo dicen los propios datos. Así que la suma de todos los omegas debería ser 1, por lo tanto, aquí podemos tener una restricción, que en el cual el omega, que corresponde a la proporción de energía oscura que hay, la vamos a dejar en función de la proporción de materia y la proporción de radiación. Y lo otro es que la materia que consideramos acá era la suma de la materia oscura con la materia bariónica. ¿Y por qué se consideró esto? Netamente porque al momento de realizar las estimaciones, si nosotros derivamos con respecto a este parámetro o con respecto a este parámetro, vamos a tener un problema de multicolinealidad. Ahora, ¿qué método usamos para estimar estos parámetros? Usamos donde la ecuación no es lineal en los parámetros, claramente. Utilizamos el método de Levenberg-Marquardt, que es un ajuste que tiene mucho que ver con el método de Gauss-Newton, pero con una leve modificación. Entonces, para realizar estos ajustes, ¿cierto? Aprovechando que tenemos la matriz de pesos, o de varianzas de las observaciones, el error del módulo de distancia, podemos establecer esta suma de cuadrados ponderados, ¿ya? En la cual J son los valores observados por el módulo de distancia, W es una matriz diagonal de orden n por n, donde en la diagonal tiene los elementos de la varianza o del error del módulo de la distancia. Y esta es nuestra función que les mostré recién. Disculpa, Marco, Entonces, ya nos pasamos del tiempo. Si puedes dar las últimas ya, ya. comentarios. Sí, bueno, en realidad ya estoy terminando porque simplemente describir el método que estoy usando, ¿ya? Pero si es así, bueno, prácticamente el método que estoy usando es el de Levenberg-Marquardt y consta en encontrar a través de un método iterativo lo que es los mejores estimadores de esto, ¿ya? Eh, Así que eso prácticamente, ya que estamos cortos de tiempo, es eso prácticamente mi trabajo, ha sido con eso. Gracias, Marco. Ahí nos pasamos como 20 minutos. ¿En serio? Sí, te había escrito por Oh, interno, pero se entiende. no, es que No, en realidad no lo vi. Bueno, disculpen por pasarme un ratito. La verdad es que ha sido un tema bastante extenso en todo esto. sí, sí. Y, Nos sumergiste en un universo. sí, y la verdad es que lo resumí bastante. Me costó mucho Ya. resumir todo esto. Pasamos a las preguntas, si es que alguien tiene alguna que levante la manito o me escriba por el chat bueno, Jorge, ¿qué tiene una pregunta, Jorge? Sí. Marco, hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Felicitarte primero por el trabajo, bien interesante. Gracias, gracias. Así que, mira, Me ha costado bastante. sí, no me imagino, hay harta cosa que entender aquí preliminar, ahí nos sumergiste en Sí, el universo primero y aprendimos varias cosas en sí. realidad también. Estaba echando de menos ya las ecuaciones ya en la mitad de la presentación. No, Ahí, la quise hacer bastante dinámica la sí, presentación. no, está bien. Marco, una consulta. Yo me fijé ahí cuando eh, eh, trataste, cuando agrupaste los datos y viste cuántas categorías se formaban. Tú hablabas de cuatro categorías, ¿verdad? Como Sí, a modo general. Después, claro, cuando yo veo el gráfico, y claro, tiendo a pensar también que hay una bimodalidad y también pensaría claro. que una mezcla de dos distribuciones debería andar bien. Pero dado que tú supones que hay cuatro categorías de fondos, ¿has probado con una mezcla de cuatro distribuciones? Pensando en Sí, de que cada hecho, una de las categorías tiene sí, pensé en eso primero. Ajusté una distribución a cada conjunto descrito por el análisis de conglomerado
Y después cuando las traté de juntar, dándole cierto peso a cada distribución, no lograba un buen ajuste. Sí, De hecho, mira, en este mismo gráfico, aquí lo podemos ver que aquí, por ejemplo, esta misma parte, yo pondría otra distribución aquí, ¿cierto? Porque aquí se pega un bajón de observación y después vuelve a remontar, ¿ya? Entonces, ahí también traté de ajustarle una tercera distribución para explicar esto y darle un poco más de peso a la cola. Pero tampoco logré hacer eso. No, sí, no se ahí logró ajustar hay, bien. sí, ¿has intentado usar el algoritmo M para poder estimar los parámetros ahí? Porque en el algoritmo M tú puedes definir un parámetro no observado Z, digamos, que te permite clasificar cada y-ésima variable en cada j-ésima categoría. Entonces, ¿Ya? si tú ocupas el algoritmo M para la mezcla de distribuciones, te puede estimar los pesos, los parámetros, todo lo que tenga en el modelo. Interesante, la verdad no lo habíamos pensado con mi profesor, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es reestimar estos parámetros. Los parámetros ya han sido estimados por cosmólogos, pero lo que pasa es que este trabajo surgió por la poca consistencia que han mostrado en los estudios los propios cosmólogos, ¿ya? Porque hay muchos estudios que dicen que gracias por el teorema del central del límite, por ejemplo, ellos asumen que estas distribuciones son normales, aunque no tengan forma de normalidad, son normales por netamente tener el teorema central del límite y con eso justifican un ajuste de un archicuadrado, ¿ya? Para la estimación de estos parámetros. Otros, no sabemos cómo lo han hecho, pero han estimado las cantidades de materia oscura y materia bariónica que les mencionaba recién. Siendo que utilizando el propio algoritmo que ellos han utilizado, que es el de Levenberg-Marquardt, también en las derivadas parciales tendríamos un problema de multicolinealidad. Entonces ahí es donde decidimos tomar la masa como una sola, eh, para poder utilizar los mismos métodos que ellos han hecho y poder comprobar esos resultados o descartarlos. Ya, perfecto. Bueno, eso. Quería consultarte. Gracias, Gracias. Jorge. Bueno, Gracias. Natalia Julián dice, estaba muy interesante la charla, muchas gracias, Marco. Marce dice, felicidades, estuvo excelente. Y Eduardo va a hacer una pregunta y después Felipe. Y con eso terminaríamos las preguntas. Sí. Hola Marco, muchas gracias por la presentación. Súper interesante, Hola, como decía gracias. Jorge. Bueno, mi pregunta es respecto del coeficiente de correlación que mostraste. ¿Ya? Ese coeficiente de correlación, no sé si entendí bien, pero no sé qué es lo que está relacionando, si es que mostraste el gráfico de Sí, la relación. Sí, acá está la relación. Bueno, ajá, aquí está el de gráfico esos gráficos. de la... Ok, Sí. ok, mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que el coeficiente de correlación tiene sentido solo cuando las relaciones son lineales. Y resulta que Eh, ahí la relación que yo veo es más, no es no es lineal. lineal, claro, no Sí. es lineal. En- Eh, O sea, sí, es más que pregunta, es comentario en realidad. Sí. bueno, por lo que yo tengo entendido, la relación, la correlación de Spearman es para principalmente eh, bueno, o datos que no posean una distribución normal prácticamente, ¿ya? Eh, porque la correlación de Pearson funciona bajo conceptos de normalidad, ¿ya? Sí, sí, Entonces no, esta, voy más donde no allá. teníamos malla, Voy. por la linealidad en sí. Claro, porque el coeficiente de correlación tiene sentido cuando tú observas primero una relación lineal Sí, entre las variables. Y resulta claro, que esas pero relaciones no, a lo que voy claro, es si que te nosotros puede llevar a conclusiones erróneas. Eso. sabemos que esto no es lineal, lo podemos ver, pero esta más que nada fue para tener una idea de si estaban relacionados o no. Pero más que nada eso. Si este mismo, por ejemplo, 0,42, yo no lo veo muy reflejado acá en este gráfico de dispersión, por ejemplo. Ya, esto es más que nada fue como una guía. También Ujú. igual, de todas formas, calculamos la correlación de Spearman como el de Pearson, ¿ya? Variaban en muy poco. De hecho, aquí en este valor, Pearson da un 0,86, 87 por ahí.
pero obviamente son cosas que sirven como para tener en consideración, pero no reflejan lo que realmente es lo del gráfico. Sí, claro. O sea, yo el hecho de que, bueno, como recomendación más que nada, podría ajustar mejor un modelo cuadrático y ver el coeficiente en vez de ajustar Sí, la correlación lineal, porque te puede llevar a conclusiones que son erróneas. claro. Gracias Eso por el era. comentario, lo voy a tener presente. Ok, Gracias, Eduardo. gracias. Felipe, Hola Marco, muchas gracias por la presentación. Mi Hola, pregunta tiene que ver gracias. con un supuesto de trabajo que ustedes hicieron de que el universo, ¿cierto?, era plano. Dijiste que había como alguna razón para creer eso. Y eso se utiliza en la modelación. Yo me quedé preguntando si es que uno puede probar esa hipótesis, dado que tú dijiste se determinó esencialmente en estudios previos en base a los datos. Entonces, como que a uno le dan ganas de utilizar un test de hipótesis, por ejemplo. Si tú nos puedes hablar un poco más de eso. Bueno, prácticamente el tema del universo, la curvatura que tiene el universo es un concepto matemático en un campo espacial en el cual se está trabajando. No es que nosotros veamos la curvatura en el universo. Y más que nada va por cómo esto va relacionado con el espacio-tiempo. El espacio-tiempo puede considerar incluso distancias negativas, ¿ya? Entonces, para explicar eso y que la distancia real sea la que realmente la que estoy midiendo, tiene que ver con el tema de la curvatura. Si la curvatura es negativa, prácticamente yo puedo tomar una distancia negativa en el espacio-tiempo, ¿ya? Si tengo una curvatura positiva, tal vez la distancia recorrida bueno, la distancia de un punto a otro puede ser mayor a la distancia que recorre la luz de ese punto a ese punto, ¿ya? La luz, podemos tener una unidad de desplazamiento que se llaman los años luz. Entonces, esto en el tema de la cuarta dimensión puede resultar incluso una distancia negativa, y eso va relacionado netamente con la curvatura del universo, ¿ya? No sé si respondo a tu pregunta con eso, Ok, pero gracias. un test prácticamente como una prueba de hipótesis, no, no estamos seguros de eso. Pero estos datos o esas observaciones que comprobaron esto del universo plano es netamente un trabajo astronómico, ¿ya? Ellos son los encargados de medir todo eso. Así que, más allá de eso, desconozco cómo hicieron esa medición, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. ya. Gracias, Felipe, por la consulta. Marco, una consulta con respecto a los datos. Esos Ya, datos bimodales que a mí me parecen bastante interesantes, ¿están disponibles? ¿Cómo lo hicieron para sí, están la disponibles. obtención? Porque yo tengo entendido que los astrónomos tienen a veces cuando tienen este tipo de datos, tienen un tiempo que ellos los tienen reservados, creo que son 3, 4 años, los cuales no pueden disponibilizarlos, y después de ahí, por estos tipos de tienen como consorcios, ¿no? Como tipos de consorcios que ellos Sí. trabajan. Y ellos después de ese tiempo disponibilizar los datos. ¿Cómo tienen ustedes esos datos tan disponibles? En realidad esos datos, por lo que sé, están disponibles en Archive, ¿ya? En varios estudios los mencionan como una fuente en Archive. Pero estos datos me los pasó una profesora cosmóloga, que es la profesora Fabiola Arévalo, la cual es cosmóloga y trabaja con algunos cosmólogos de la propia Universidad del Biobío. Pero con ella empezamos este proyecto. Entonces, ella se encargó de lo que era la parte de datos, de encontrar esos datos y pasármelos, porque yo llegué a donde ella sin saber nada de cosmología, nada. Ya. Yo era simplemente una persona en la Tierra, pero no tenía idea de todo lo que existía en el universo. Entonces fue como
siempre me gustó el tema y fui donde ella, le pregunté y me dijo, yo tengo unos datos respecto a esto, y empezamos a armar este cuento. ¿Ya? Ya. Pero más allá de eso, del origen de los datos, ¿dónde los puedo obtener de manera libre? Por lo que yo entiendo, están en Archive. Ya.